Muy buenas tardes, queridos estudiantes de la Cátedra Unadista. Sean todos ustedes bienvenidos a este encuentro sincrónico que corresponde a las actividades del reto 2. Hoy es jueves 30 de septiembre, son las 6:02 de la tarde y estamos dando inicio a esta actividad con, a ver, 6, 7, 8, 9 estudiantes, ¿cierto? De los más o menos 22 que se habían preinscrito para esta actividad. Entonces, a cada uno de ellos les doy la bienvenida para Wilson Fernández, Lisandro Guzmán, Angie Carolina, Nacho Aristizábal, Jonathan Steven, Mateo Calderón y a ver si puedo ver quién más está por aquí, Angie Lorena Vargas y Natalia Olano. A todos ustedes, bienvenidos y muchas gracias por su puntualidad. Vamos a hacer un encuentro supremamente ágil. Este es el encuentro número 13 con estudiantes de la Cátedra Unadista. Ustedes saben que yo tengo a mi cargo 150 estudiantes y hemos tenido un promedio de asistencia por debajo de los 10 estudiantes en cada encuentro. Eso hace que al día de hoy con ustedes estemos completando algo así como 110 estudiantes que se han reunido conmigo y que han compartido, digamos, como este espacio. Entonces, bueno, pues hoy va a ser un encuentro supremamente ágil. Este es el penúltimo encuentro. Hemos tenido encuentros en diversos horarios, en diversos días, entre semana, el fin de semana, de día, de noche. Bueno, hemos tratado de brindar todas las alternativas posibles para que todos los estudiantes puedan participar de estos encuentros, ya que de acuerdo a la guía de actividades del reto 2, estos espacios son pues obligatorios, ¿cierto? Obligatorios en la medida en que se califican, ¿cierto? Que usted asista le da 40 puntos del reto de los 125 puntos que brinda el reto. Por eso es que es obligatorio, ¿no? Recuerden que todas las actividades que están en la guía de actividades son de carácter obligatorio. Hay que hacerlas porque tienen una puntuación, tienen un peso evaluativo. Entonces, este es uno de ellos y vamos a tratar de hacerlo como dice la guía, en 40 minutos, 45 minutos. Así que yo pienso que a las 6:50 estaremos terminando este encuentro. ¿Listo? Entonces, no les voy a presentar la guía de trabajo porque el orden de esa guía, digamos, que lo vamos a alterar un poquito, ¿cierto? Lo vamos a alterar un poquito. Se las dejo ver así por encimita, pero digamos que este orden va a estar un poco alterado. En este momento estamos en la bienvenida y presentación, así que yo les voy a dar la palabra para que cada uno de ustedes me cuente, bueno, quiénes son ustedes, quiénes están aquí en Bogotá, desde qué localidades están conectándose, qué estudian en la universidad, ¿cierto? Eh, que nos cuenten si es su primer periodo, si ya están más adelantados, bueno, lo que nos quieran contar, ¿cierto? Para que hagan cada uno una presentación personal. Después vamos a pasar al momento 4, ¿cierto? Que es el conversatorio. Esa es la parte más importante de este encuentro. Y una vez más, ustedes van a tener la palabra porque la guía nos proponía una pregunta, ¿cierto? Una pregunta acerca de la modalidad a distancia y ustedes debían, digamos que basados en los contenidos de estudio, ¿cierto? En el material de estudio, tratar de dar una respuesta argumentada a esa pregunta que nos proponía la guía. Entonces, este va a ser el momento para hacerlo, el conversatorio. Yo voy a
después del conversatorio voy a tratar de sacar algunas conclusiones y después de las conclusiones nos vamos a devolver, ¿cierto? En el orden que yo tenía antes, para estudiar qué es un esquema gráfico, que es el punto 2, porque resulta que la guía de actividades nos pide que de este encuentro ustedes realicen un esquema gráfico para sintetizar, digamos, las ideas del conversatorio, ¿cierto? Entonces, vamos a dedicarle unos minutos a estudiar qué es eso de esquema gráfico, vamos a ver cómo se elabora un esquema gráfico. Y al final, digamos, tendremos un espacio de dudas e inquietudes. ¿Listo? Entonces, empecemos con su presentación, con la presentación de cada uno de ustedes. Para ello, les voy a pedir el favor que enciendan sus cámaras, los que puedan, los que tengan la facilidad, que enciendan sus cámaras al momento de hablar para que podamos reconocernos, ver bueno, la imagen de esa persona que está detrás de la pantalla. Entonces, les recuerdo que hay un botoncito para levantar la mano y de esta manera yo puedo ir dando la palabra a quien lo vaya solicitando. Así que, ¿quién quiere empezar con su presentación? Gracias, Jonathan. Va primero Jonathan, después Lisandro. Adelante, Jonathan. Tienes el micrófono apagado, Jonathan. Qué pena. Mi nombre es Jonathan Martínez, vivo en el barrio Suniza, en la localidad de Usme. Estoy estudiando Administración de Empresas, homologué con el SENA, con el programa de gestión empresarial, y haciendo cuentas, estoy como entre quinto y sexto semestre, obviamente mirando los créditos homologados por parte del SENA. No es más. Excelente, Jonathan. Me alegro que te hayan homologado pues todo lo que hiciste en el SENA y que eso te permite estar adelantado, ¿no? Bastante adelantado. Eso está muy bien. De todas formas, esta cátedra, una dista que es de primer semestre, es clave para los estudiantes, así estén, digamos, un poquito adelantados, porque, digamos, acá estamos estudiando justamente la modalidad a distancia, ¿no? Que tiene sus particularidades y es importante que ustedes tengan las herramientas para entender cómo funciona esto, qué implicaciones tiene la modalidad a distancia. Entonces, esa es como el propósito de esta cátedra. Vamos a escuchar a Lisandro Guzmán, luego a Juan Daniel Aristizábal y luego a Angie Lorena Vargas. Adelante, Lisandro. El micrófono lo tienes apagado, Lisandro. Ya, qué pena. Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Lisandro Guzmán. Yo inicio hasta ahora esta travesía, primer semestre de tecnología comercial y de negocios. Después de varios inconvenientes o de muchos que tuve a lo largo de mi vida, más que todo en la parte de trabajo y de costos, me incliné por intentar esta misión de estudiar a distancia. Todo me beneficia y pues arranqué este periodo de nuevito y a ver cómo me va. Muy contento. Bueno, pues Lisandro, pues muy bien te va a ir, muy bien. Muchas gracias. Esa es la idea. Gracias. Gracias. ¿Desde Sí. dónde te conectas, Lisandro? Sí. Yo vivo en Bogotá, localidad de Engativá, barrio Villaluz. Perfecto. Gracias. Listo, Lisandro, muchas gracias. Vamos a escuchar a Daniel Aristizábal y después va Angie Lorena Vargas. Adelante, Daniel. Bueno, buenas tardes, tutores compañeros. Mi nombre es Luis Daniel Aristizábal Sánchez. Actualmente estoy en la carrera de Administración de Empresas. Tengo 24 años, soy escolta conductor. Decidí comenzar este nuevo reto en mi vida de poder formarme como un profesional. He tenido también
pues ciertos inconvenientes como el otro compañero, pues mi trabajo requiere de mucho tiempo, mucha concentración también, pero pues bueno, pienso que el único que se pone las barreras es uno mismo, ¿no? Entonces pues decidí empezar esto y hasta el momento me ha gustado mucho, ¿no? Ha sido bastante factible todo el tema virtual, me ha gustado mucho, no es fácil, no es nada fácil, de hecho es uno de los grandes desafíos que enfrenta esta modalidad, pero bueno, no es imposible, desde que uno quiere le guste, todo esto se puede lograr. Me conecto desde la ciudad de Bogotá, en la localidad de Engativá. Excelente, Luis Daniel, muchas gracias por la presentación. Vamos efectivamente a adentrarnos en en los desafíos de la modalidad, justamente de eso se trata este encuentro. Entonces, bueno, vamos a escuchar ahora a Angie Lorena Vargas y los demás, los que no han alzado la mano, por favor, se van alistando, se alista Mateo Calderón, Natalia Olano, Wilson Fernández. Adelante, Angie Lorena, te escuchamos. Hola, tutor y compañeros, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Bueno, perfecto. Pues nada, mi nombre es Angie Lorena Vargas García. Me gusta mucho que me digan Lorena en este caso. Yo estoy estudiando negocios internacionales, soy de primer semestre. Pues nada, voy con toda, esperando pues poder terminar mi carrera. Ya había iniciado y llegué hasta quinto semestre de administración de empresas, no me gustó. Esperé mucho tiempo y lamentablemente pues no pude homologar nada, entonces me tocó iniciar de nuevo. Pero nada, voy pues con toda la actitud y estoy en Bogotá, vivo en Puente Aranda, en La Alquería. Gracias, Angie Lorena. ¿Estudiaste Administración de Empresas aquí en la UNAD? No, estudié en el Politécnico Gran Colombiano. ¿Y cuánto tiempo esperaste? ¿Por qué será que no pudiste homologar? Es que inicié desde mis 16 años. O Entonces, sea, ¿en qué año? eso fue, ahorita tengo 25 años. Hace 9 años, sí, sí, El bastante. poli ¿Y no trataste de me... hacer la homologación o ni Sí, siquiera? pues el poli, yo hice como toda la gestión con el poli y no me indicaron que había esperado mucho tiempo para poder hacer la homologación. Lo que sí pude hacer fue que me dieran el descuento porque también tengo un técnico en el SENA, entonces me dieron descuento por el título. Ya, pero de todas formas, no es el Politécnico digamos, el que avala la homologación. El Politécnico te debería dar los papeles, es decir, tus certificados de notas, un poco el pensum, ¿cierto? La descripción de cada asignatura, y es la UNAD la que decide si esas materias que tuviste y que aprobaste se te pueden homologar aquí, ¿cierto? Sí, Entonces, pues es que yo fui a averiguar allá directamente y pues sí, le daban a uno los documentos, pero me indicaban que tenía que uno tener máximo 4 años, o sea, que ya seguramente no me iban a homologar nada. Y pues que sí era un proceso largo, entonces pues realmente no decidiste. lo hice. Bueno, decidiste, bueno, volver a empezar, pero son carreras distintas, ¿no? Allá estudiaste administración y aquí es Negocios internacionales. negocios internacionales. Sí, Vale, lo que vale. sucede es que ahorita estoy en el medio, ¿no? Ya me ubiqué profesionalmente, entonces yo manejo todo el tema de intercambios internacionales. Entonces, por ende, pues estoy dentro del negocio, de los negocios Ujú, qué internacionales, por bien. eso lo elegí. ¿Y dónde manejas lo de los intercambios? ¿Dónde estás trabajando? Yo actualmente trabajo en una empresa que se llama Egali Estudios en el extranjero. Enviamos estudiantes al extranjero, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, Ujú, Ciudad del Cabo. Bueno, manejamos muchos destinos, entonces realmente lo que ayudo es para que los estudiantes vayan a estudiar al exterior. entiendo. Inglés. Una Ujú. agencia como de intercambio que ubica tal vez estudiantes que quieren irse como de niñeros, ¿cierto? De niñeros o No, también eso se llama au pair. Eso no ajá, lo manejamos, no es niñero. Simplemente es un estudio. En este caso, si los estudiantes quieren hacer su nivel de inglés en el destino, tienen que pagar pues claramente el intercambio, lo que ujú, significa el intercambio, que normalmente son unos 50, 60 millones de pesos. ya. Entonces, ajá, y se hace con alianzas con escuelas del exterior, te exigen que tú seas profesional.
Ya. Es más como para hacer maestrías, entonces. Pues ¿Cierto? no, Para lo que te estudiantes digo profesionales que hacen maestrías. no, lo que te digo, manejamos solamente inglés, francés, italiano, alemán y manejamos diplomas y certificados en Canadá. Ya. Bueno, muy interesante tu trabajo. Gracias, Angie. Y vamos a escuchar ahora a Mateo Calderón y luego a Natalia Olano. Adelante, Mateo. Buenas noches, mi nombre es Luis Mateo Calderón Agudelo, soy estudiante de la UNA, Administración de Empresas, vivo en Engativá, La Riviera. En el momento, pues, ahorita estoy empezando, tuve algunos semestres, pero tuve unos problemas con la universidad y no pude solucionar a tiempo lo de la homologación. ¿Listo? ¿En qué universidad tuviste problemas? ¿Aquí en la UNAD o en otra? No, yo estudio en la Fundación Universitaria Monserrate. Eso queda en la 68 con 68. Sí. Entonces, pues, Y allá hiciste cuántos allá alcancé a semestres? hacer 2 semestres de Administración de Empresas y Gestión Ambiental. Ujú. ¿Y Entonces, no pudiste homologar aquí? no, porque es que la Monserrate pues me respondió un correo diciéndome que se demoraba entre 3 a 6 meses pues en darme el certificado de materias y eso, entonces pues no lo vi viable para esperar y inscribirme hasta el otro año. Sí, pero bueno, yo te doy una información, después tú lo Sí. piensas y decides, ¿no? Digamos que la Monserrate se demore 6 meses, ¿cierto? Ujú. Tú conoces un poquito el pensum de la Monserrate, puedes incluso pedir aquí en la escuela, en tu escuela, aquí en la UNAD, que te digan qué asignaturas, digamos, serían homologables, como para no verlas, y Ok. esperar a que ellos te den ese certificado, pagar por el proceso de homologación aquí en la UNAD. Yo no me acuerdo cuánto vale eso, pero eso no es tan caro, eso vale Si no como estoy mal, cuesta como, 100.000, sí, como 80.000 pesos, 80 creo. mil pesos. Sí, Y bueno, y con paciencia esperar. Y mientras tanto, pues vas avanzando en las otras que no serían homologables. Pues esa sí, es una forma de hacerlo, ¿no? y Es importante que también. sepas que tienes la opción, que es tu derecho. Si allá te ponen trabas, que yo no veo por qué un certificado, esos certificados se podrían demorar tanto, pero si allá te ponen trabas, de todas formas es importante que sepas que aquí de todas formas, todos los estudiantes tienen el derecho de intentar homologar lo que hayan cursado en otro lado, ¿no? Ok, ¿Vale? listo. Muchas gracias. Bueno, ok, gracias Mateo. Vamos a escuchar a Natalia Olano Cuellar. Adelante, Natalia. Ya Buenas noches, compañeros Mateo y y Angie tutores. ya pueden bajar la manito. Sí, Natalia, adelante. Buenas noches. Sí, lamentablemente no puedo mostrar mi cámara porque me encuentro en la calle. Estoy regresando de mi trabajo. Me encuentro cursando el primer semestre en la UNAD de Administración en Salud y pues muy contenta ya de poderme profesionalizar. Soy tecnólogo del SENA en Administración en Salud, precisamente, y soy también técnico en enfermería también del SENA. Perfecto, Natalia. Muchísimas gracias. Cuéntanos dónde vas más o menos, por qué parte de Bogotá estás. Voy llegando a Suba, vivo en la localidad pues, de Suba, Vas para Suba. en Vale. compartir. Vale, vale. Bueno, Natalia, mucho cuidado con el celular ahí. Bueno, ¿quién nos falta? Angie, ¿ya habló? Me parece Angie Carolina Roballo. Ah, no, fue Lorena, no. Entonces vamos a escuchar a Angie Carolina Roballo y después a Wilson Fernández y le pido a Natalia y a Mateo que ya pueden bajar la manito. Adelante, Angie Carolina. Muchas gracias, muy buenas noches a todos. Tutor, en el momento yo tampoco puedo activar mi cámara, estoy en un ordenador que pues no cuenta con cámara por el momento, ¿vale? Bueno, entonces les comento, mi nombre es Angie Carolina Roballo Guernica, en estos momentos me encuentro en mi primer semestre de negocios internacionales. La verdad, pues no había podido estudiar, no había tenido la posibilidad, pues por motivos económicos, la verdad, pero esto de la pandemia, como sabemos, estuvimos en casa y me ayudó a ahorrar mucho.
Entonces con esto pues pude empezar mi estudio y eso a mí me ayudó mucho pues el poder ahorrar. Entonces por eso fue que empecé, vivo en Bogotá, en la localidad de Engativá. Bueno, Angie, muy interesante eso que nos cuentas, ¿no? Cómo pues la pandemia nos cambió a todos la vida en muchos sentidos, y generalmente uno asocia eso como con algo negativo, ¿no? Pero fíjate, a ti te permitió ahorrar, digamos, en algunos gastos, lo que ahora, digamos, estás capitalizando aquí en la universidad. Maravilloso, qué buena historia. Gracias, Angie Carolina. Vamos a escuchar a Wilson Fernández. Bueno, buenas noches a todos. Yo soy Wilson Fernández. Bueno, estoy en mi primer semestre de Administración de Empresas. Me quedó sonando mucho lo que dijiste, la homologación. Yo también tuve un problema con la Gran Colombia. Yo estudié hasta el 2018, más o menos hasta cuarto semestre. El tema es que por la pandemia cambió mucho el tema de toda la plataforma virtual que ellos, pues es una universidad vieja, no tenían eso. Y todo ese tema virtual que se pudo o no hubo forma de encontrar los documentos que me pedían acá para la homologación. Es un tema presencial y pues en el tema de, pues en su momento cuando me escribí, pagué por los documentos que en teoría hay y que no los encontraban, que porque ahora todo se había digitalizado, que en su momento, pues como yo no estudié en el 2019, que no digitalizaron mis documentos y bueno. Eso fue un problema, pero pues al final es una oportunidad de volver a empezar. Yo digamos que estudié hasta el 2018 y ya por un tema ya de vida, de familia, mis hijos, un hogar para ellos, digamos que ya la Universidad Gran Colombia es muy buena universidad, pero es muy costosa. Entonces, pues obviamente hay prioridades y esta opción de virtual, lo que dice la pandemia me obliga a estar en esto porque no me gusta. Nunca me, digamos que he tenido malas experiencias, yo trabajo en una multinacional y siempre he querido estudiar virtual inglés y no me ha funcionado, pero digamos que me he estado adaptando. Yo trabajo actualmente en Huawei. La opción de estudiar es porque pues una multinacional tan grande como esta, pues siempre hay más salidas, siempre hay la oportunidad de crecer, pero obviamente se necesita pues la academia. Yo tengo más de 15 años en la experiencia comercial, por eso llegué acá y me dieron la oportunidad de ingresar a esta multinacional incluso en pandemia. Me dieron pues la oportunidad, tenía otro trabajo en otra multinacional, me dieron la oportunidad para la experiencia con la condición que estudiara. Ese es un gran reto y pues una gran oportunidad para mí, que pues valen toda mi experiencia que normalmente en la empresa no lo hacen. Y pues gente con que había trabajado anteriormente me recomienda, paso todos los filtros y me dicen, listo, lo único es que firmar un tema de estudio y pues acá estoy empezando. Obviamente por el tema de la homologación y por el compromiso que tengo, tenía que empezar ya o ya, entonces no podía esperar todo esto. Ha sido una experiencia muy dura en el sentido de leer, pues digamos yo estoy ahorita en home office y estoy todo el día en el computador desde las 7 de la mañana. Pues hay veces tengo reuniones a las 12 de la noche porque pues en China están comenzando el día, ¿no? Entonces ha sido difícil esto. Había un ejercicio muy bueno de la primera fase que era como hacer un tema de un organigrama, un cronograma de por días y ha sido difícil cumplirlo porque pues ese cronograma me gustó de todas las citas, ¿no? O sea, que dices, oiga, no es solo estudio y trabajo, sino que tienes una parte familiar. Entonces, digamos que ha sido difícil, pero contento, dándolo todo. Ahorita tengo que entregar un trabajo de administración, entonces después del encuentro hay que entregarle la actividad de administración, unas correcciones que me hizo el tutor. Entonces, contento, dándola con todo. Un gran reto mío es, ya mis hijos tienen María 8 años y Junior 10, y dije, oiga, yo les exijo porque en el tema virtual hay que ayudarles mucho. Y dije, oye, va a llegar a un punto donde ya no les puedo ayudar porque, pues, al final ellos siguen preguntando y dije, no, chévere que yo tengo una super mamá, nunca tuve esa figura paterna. Dije, al final hay que guiarlos y pues necesito seguir formándome porque va a llegar un momento que, por ejemplo, en inglés ya hablan más que yo. Entonces se queda uno como atrasado. Entonces un gran reto es
formarme yo para pues, ser un ejemplo de ellos y que no se queden ellos también con solo el colegio, sino que busquen avanzar y más que lo vean a uno como ese espejo de seguimiento. Entonces, contento y vivo en Bogotá, en la localidad de Usme, en el barrio Marichuela, y contento. Estas son como las 4 paredes donde me la paso todo el tiempo. Bueno, bueno, una convergencia de actividades en esas 4 paredes. Excelente, Wilson. Muchísimas gracias por compartir con nosotros, bueno, esta experiencia pues que has tenido. Pues lamento mucho lo de la Gran Colombia, lo lamento mucho porque uno diría, oiga, las universidades privadas tienen una capacidad tal vez un poquito de organización un poquito mejor, las universidades privadas como son más pequeñas, tienen menos programas, bueno, pueden gestionar un poco mejor eso, ¿no? Me quedo sorprendidísimo que no te hayan dado pues tus documentos, pues porque es lo mínimo, ¿no? Es lo mínimo que un estudiante, a lo que un estudiante tiene derecho, a los resultados de los semestres que aprobó, de los periodos que aprobó, para justamente encadenar su formación en otra universidad, si él así lo quiere, que es tu caso. Entonces, pues No, mira, lamento mira mucho que esa yo lo experiencia. vi y pues sí se decepciona porque pues yo pues siempre estuve un buen tiempo allá y pues fue una gran universidad, pero lo que vi es que por todo este tema de la pandemia, que no son muy fuertes, no son fuertes en virtual, pues que mucha gente emigró para virtual y era una forma de como de retenerlo a uno, porque decían, no, ya tenemos un nuevo pensum, si quieres te homologamos al nuevo pensum. Entonces ellos no me daban papeles para homologar en otro lado, pero sí me homologaban en teoría para la misma universidad. Pues Entonces, eso tiene un nombre, Wilson, eso se llama corrupción. Eso, exacto. si lo hace el Estado se llama corrupción, pero si lo hace un privado también se llama corrupción. Eso no está bien. Bueno, Entonces, sí. vamos a entrar en materia. Vamos a entrar en materia. Antes les recuerdo a todos que el registro de asistencia a esta actividad es muy importante. Pesa 40 puntos el hecho de que ustedes estén conectados aquí conmigo hoy, de los 125 puntos del reto 2. Así que no lo dejen para más tarde, no se les olvide. Les puse el formulario de asistencia en el chat aquí de nuestro encuentro para que lo hagan. Vamos a entrar en materia y vamos a ver dónde está la pregunta del conversatorio. Vamos a hablar sobre la modalidad a distancia. Entonces, ¿quién me ayuda a leer la pregunta que está en pantalla, que es, digamos, el centro del conversatorio? Vamos a estar, digamos, hablando sobre, o tratando más bien de responder esta pregunta, digamos, desde las perspectivas de cada uno. ¿Quién me ayuda con la lectura de la pregunta? Yo la leo. Adelante. Dice, conservatorio, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta la educación a distancia en la actualidad? Eso, no es conservatorio, ¿no? Porque un conservatorio es una escuela de música. Esto es un Ah, sí, conversatorio conversatorio, sí. de charlar, ¿cierto? Vamos a conversar sobre esto. Muchas gracias. Entonces, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta la educación a distancia en la actualidad? La idea es que ustedes hubieran preparado la respuesta argumentada a esta pregunta, ¿cierto? Con base en el material de estudio que, del reto 2, ¿no? La voy a poner en el chat, la pregunta. Y, digamos, a esta altura del reto ya faltan menos de 8 días, o bueno, sí, menos de 8 días para que se termine, para que finalice el reto 2, pues en este punto del reto, pues ya ustedes deberían haber consultado el material, haberlo leído e incluso haber planteado una respuesta argumentada a esta pregunta. Entonces, ya te lo envío, Natalia, ya te lo voy a copiar allí. El
formulario de registro de asistencia, ahí está. Bueno, entonces vamos a trabajar sobre la pregunta. ¿Quién quiere empezar? Fíjense que la pregunta nos plantea, digamos, un escenario generalista, digamos, ¿cierto? Podríamos agregarle esa pregunta, al final de la pregunta podríamos poner en el mundo, porque es muy general, muy general. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta la educación a distancia en la actualidad en el mundo, podemos decir, ¿cierto? Pero a mí también me interesa el punto de vista personal de ustedes, porque eh, ustedes son los mejor ubicados, ¿cierto? Para responder esa pregunta porque están viviendo la experiencia de estudiar a distancia en carne propia, ¿cierto? Entonces, me interesa también lo que ustedes tienen que decir. Así que, bueno, ¿quién quiere empezar a tratar de responder la pregunta? Adelante, Lisandro, te escuchamos. Gracias. Pues, pues mire que los desafíos que sé que hay son grandes y complejos porque empezando en mi caso, cuando yo digo que, o dije, no es que voy a estudiar a distancia, que era lo que me decían, no, a distancia eso no es lo mismo, eso no es igual. Entonces, pienso yo que uno de los principales desafíos, más que todo en América Latina y en Colombia, es poder demostrar que a distancia o virtualmente es donde más responsabilidad se tiene que ir en forma presencial. Además, ese mito de que hay mediocridad, que hay atraso por estudiarlo así, eso desanima y frustra a la persona que lo está haciendo. Entonces, en mi caso, yo lo hago es con la intención de demostrar que se puede hacer lo que la mayoría dicen. Aparte de eso, si bien es cierto, la pandemia cambió mucho el estilo de vida, más que toda la tecnología. Yo escuchaba a Wilson y también yo no era de los que estaba muy dado a la tecnología. Me ha tocado, tanto por mi trabajo como en el estudio. Entonces, la tecnología y la información tecnológica se ha incrementado a tal punto que en ese momento en el país hay por lo menos unas 80.000 personas. Eso ha venido en aumento cada año el estudiante virtual, porque por los costos, el tiempo y sobre todo el saber distribuir una cosa con la otra, hace que sea mucho más complejo y responsable estudiar así. Ese es mi punto de vista de desafíos y hay más, pero yo me centro en eso. Gracias, Lisandro. Pues para hablar de cifras, les cuento que la UNAD es la universidad más grande de Colombia y es una universidad, digamos, con modalidad a distancia. Digamos que dependiendo del periodo académico, pues fluctúa, ¿no? El número de estudiantes matriculados, pero estamos entre 160.000 y 175.000 estudiantes. ¿Sí? Se habla de que es la mega universidad de Colombia, pues no hay una universidad, digamos, comparable con ese número de estudiantes. Tal vez la Uniminuto también tiene muchos estudiantes, tiene como 100.000 estudiantes, pero universidades, digamos, más tradicionales, más de la presencialidad, pues imagínense, no sé, la Universidad Nacional de Colombia, bueno, en la sede de Bogotá debe tener algo así como 30.000 estudiantes, ¿no? Bueno, bueno, cierto, son dimensiones eh, muy distintas, digamos. Y otro dato interesante que leí hace poco es que, bueno, en Bogotá hay algo así como 30 universidades, de las cuales 7 son privadas, son públicas, ¿cierto? 7 públicas, incluyendo 2 universidades militares, y, y ese número de 30 universidades en la ciudad de Bogotá supera el número total de universidades en todo el continente europeo. Imagínense eso.
O sea que las universidades de Colombia, que son, ya no me acuerdo cuántas, pero más de 150 universidades, pues imagínense, eso es gigantesco. Hay muchísimos estudiantes y bueno, hay de todo, ¿no? Modalidad presencial, pero la modalidad a distancia, digamos que también tiene una presencia muy, muy fuerte. Gracias, Lisandro. Vamos a ver quién más quiere participar en el conversatorio, tratando de responder la pregunta. Bueno, profesor, aquí con Daniel Aristizábal, pues yo pienso Sí, que, permíteme, Daniel, porque tu compañero Wilson levantó la mano antes. Te recuerdo que tienes que pedir la palabra con la manito y después yo te la doy, ¿vale? vale, vale, profesor. Listo. Wilson, te escuchamos. Bueno, profe y compañeros, yo por mi trabajo, yo manejo una fuerza de venta directa más o menos de 90 promotores a nivel nacional. Y yo creo que uno de los retos más grandes que yo lo veo en mi trabajo es la conexión, a una buena conexión de Internet. Porque digamos que todos tienen conexión a Internet, pero toca ver la calidad de esa misma conexión. Y uno viendo en la universidad que pues revolucionó la forma de aprender porque puede llegar a cualquier lugar, ¿cierto? Que eso es una de las grandes virtudes de la UNAD. Esa forma de llegar a cualquier sitio, pues depende mucho también de la conexión, porque pues ciudades principales, digamos uno de los grandes temas, la costa Cartagena, Santa Marta, Barranquilla, una conexión excelente, pero uno se va, por ejemplo, a Montería, Sincelejo, ciudades que son grandes y que ciudades que son económicamente muy ricas por todo el tema de que manejan de agricultura y demás, pero un promotor no puede prender la cámara de su celular porque se cae la conexión, se empieza a escuchar entrecortado. Entonces, un gran reto es la conexión de estudiar virtual y uno lo sufre y lo ve directamente por las conexiones. Un tema también que uno ve en las conexiones es, yo trabajo en Huawei y Huawei, pues, es, digamos, la única empresa en el mundo que maneja las tres formas de comunicación, que es, pues, producción de equipos de comunicación, manejos de redes de comunicación y conexión de 5G, que es como la revolución directamente como desarrollador y productor. Y uno de lo más frustrante es que Huawei tiene un tema muy fuerte en lo social, pero para llegar o colocarnos en una red, en un colegio público, siempre piden esa colombianidad que es su parte para colocar algo que Huawei quiere regalar. Entonces, hay un proyecto que lo viví en carne propia hace 2 meses, de llegar a una región a colocar un tema de conexión. Pues uno dice, pero ¿por qué tengo que pagarle algo al, en teoría, el alcalde de ese municipio para instalar algo que Huawei quiere dar regalado, ¿no? Entonces se ve siempre ese beneficio y esa corrupción, pues que todos vemos que inunda, entonces al final uno dice, pues estamos en un lugar donde no ayudan, pero tampoco dejan que se ayuden. Entonces yo creo que uno de los retos más es el tema de la conexión y tal vez yo no lo había visto hasta que tuve contacto con esas zonas alejadas de Colombia, que si me dices a mí Montería, pues es muy conocido, o sea, tampoco, o sea, ¿cómo será esos municipios, esos corregimientos que quedan alrededor de esas ciudades principales, ¿no? Porque estamos hablando de capitales, no capitales como un Bogotá, pero que son capitales de sus departamentos y uno dice deberían tener una excelente conexión. Entonces yo creo que uno de los más retos más grandes es la UNAD tiene toda su capacidad para llegar a esas ciudades, pero tal vez la persona no tiene la forma de conectarse con la UNAD. Eso es verdad, eso es verdad. Y hay un desafío bastante interesante. Yo tal vez me olvidé presentarme cuando ustedes lo hicieron, pero yo soy profesor universitario desde el año 2014. He trabajado en varias universidades, eh, todas focalizadas, digamos, aquí en Bogotá, ¿cierto? Universidad Central, Jorge Tadeo Lozano, la Universidad EAN, bueno. Y uno
una de las nuevas experiencias que me brindó la UNAD es poder alcanzar estudiantes que están en regiones remotas del país. Yo he tenido estudiantes del Chocó, de la Amazonía colombiana, del Putumayo, del Casanare, ¿cierto? Y uno ve, digamos, ese esfuerzo y esa pasión de esos estudiantes tratando de cumplir y tratando de formarse, ¿cierto? Y con las grandes dificultades de conectividad, eh, y no solamente en términos de Internet, de conectividad para llegar al casco urbano, ¿cierto? Caminatas de no sé cuánto tiempo, tienen que montar en canoa para llegar al casco urbano donde hay un poquito de señal. Bueno, entonces sí, el reto, digamos, a nivel estado es bastante grande, ¿cierto? Y para retomar un poquito lo que decía Wilson de este asunto de la corrupción, pues bueno, ustedes vieron, ¿no? Hace un par de semanas la ministra de las TIC, ¿cierto? De las tecnologías de la información y las comunicaciones, tuvo que renunciar por un asunto de corrupción, por un contrato eh, justamente para llevar conectividad a municipios absolutamente apartados para que los niños de esos municipios pudieran seguir su formación escolar en este momento de pandemia. Y aún así, pues imagínense, esa plata se perdieron como 70.000 millones de pesos. Entonces, estoy de acuerdo con Wilson que la corrupción es un desafío, en Colombia la corrupción es un desafío para poder pensarse una modalidad a distancia, digamos, de calidad, porque digamos que se necesita de esa conectividad para poder, digamos, tener estos espacios. Fíjense, este espacio requiere que cada uno de nosotros, si estamos en nuestras casas, bueno, que tengamos un acceso a Internet, que lo paguemos, eso, ¿cierto? Entonces, cuando ni siquiera está esa posibilidad, ¿cierto? En sectores rurales o algo así, pues la UNAD, la universidad, tiene que inventarse formas para poder llegar a esos estudiantes. Y bueno, yo sé que la universidad hace digamos, el esfuerzo, pues, de tratar de sostener a esos estudiantes que no tienen conectividad o que no tienen, por ejemplo, un dispositivo electrónico para conectarse a Internet. Eh, la universidad busca alternativas y propende porque sus tutores, ¿cierto? Los profesores flexibilicen un poco la recepción de trabajos pues en esos casos, digamos, especiales, ¿no? Pero por eso justamente, fíjense que nosotros no hablamos, no podríamos, es que no se podría llamar, la universidad no se podría llamar la universidad abierta y virtual, ¿cierto? Universidad Nacional Abierta y Virtual, porque eso excluiría a una gran cantidad de población que no tiene justamente ese acceso a Internet. Entonces, por eso la modalidad, nosotros no hablamos de modalidad virtual, sino modalidad a distancia, ¿cierto? Porque la modalidad a distancia implica un componente presencial que es la salvación de esos estudiantes que no tienen conectividad, ¿no? Poder ir a su universidad, hacer uso de los equipos, tener conectividad en las instalaciones de la universidad, así usted esté en Leticia, ¿cierto? Eso digamos que de ahí viene que no estemos hablando de la modalidad virtual en la UNAD, sino modalidad a distancia. Bueno, muchas gracias, Wilson. Vamos ahora sí con Daniel Aristizábal y después escucharemos a Jonathan Steven Martínez. Adelante, Daniel. Bueno, profesor, yo pienso que a pesar también de lo que han mencionado anteriormente, el tema de la conectividad, el tema virtual, el tema del Internet, pienso que también un desafío que enfrenta como tal la educación es como ese conjunto de herramientas que tienen que utilizar
para pues dar a conocer todos sus contenidos, modificar muchos, pues su modelo educativo, ¿no? Como tal. Digamos, no es lo mismo, por ejemplo, en un caso presencial que, digamos, un ejemplo, manejan un tipo de contenido y, digamos, en la misma clase, por ejemplo, lo pueden reforzar mucho más de pronto que acá, ¿sí? Acá como tal, digamos, nosotros como estudiantes, pienso yo que debemos adquirir como unas responsabilidades, ¿no? Como una responsabilidad de una formación, de una investigación más allá, porque, digamos, ustedes nos brindan una proporción del contenido como tal, pero va en uno, digamos, en tener como esa inclusión y esa permanencia de leer todas las guías, de poder investigar más allá los contenidos, de innovarse también, porque pues a medida de todo esto, uno también va adquiriendo nuevos conocimientos, por ejemplo, en las tecnologías, en estas aplicaciones, por ejemplo, para comunicarnos por este medio. Entonces, yo pienso que eso también es muy importante y es como un desafío también para todos, tanto como para ustedes como docentes, como nosotros también como estudiantes, ¿no? Pienso yo. Muchísimas gracias, Daniel. Me parece que ahí el gran reto y que a veces nos queda de para arriba y no lo cumplimos es si nosotros nos asumimos como una universidad a distancia, ¿cierto? Con un modelo pedagógico adaptado a esa modalidad, pues un gran reto es no importar de la modalidad presencial los errores que se han cometido históricamente en esa modalidad. ¿Cierto? Si ustedes piensan cómo fue su formación en el colegio o la mayoría de ustedes tuvo experiencias en universidades, digamos, tradicionales, presenciales, fíjense que el asunto de la educación se reduce lastimosamente a un asunto de transmisión de información, ¿cierto? Entonces, hay un profesor que se leyó un libro o se leyó un autor, ¿cierto? Y viene a contarnos lo que dijo el autor. Pues a mí eso digamos que me llama mucho la atención porque si algo, digamos, nos permitieron las tecnologías digitales fue superar ese asunto de la transmisión, es decir, los medios de comunicación son los que están encargados de transmitir, ¿cierto? De transmitir información, pues que nos lo diga Wilson, si las redes de Huawei no transmiten información, claro que transmiten información, pero un profesor comportarse como una red que transmite información, pues no. Eso digamos que es un problema de la educación tradicional y quisiéramos, digamos que no traernos ese problema aquí a la modalidad a distancia, ¿cierto? Que no sea un asunto de transmisión de información, que sea un asunto de vivir una experiencia académica. ¿Y cómo se hace eso? Aquí en la universidad la apuesta es porque sea el estudiante el mmm, que construya su conocimiento, ¿cierto? Que produzca conocimiento, que construya. Entonces, es muy distinto ser un alumno pasivo, ¿cierto? Escuchando a un profesor en un salón de clases presenciales a un estudiante activo que tiene que producir, ¿cierto? Para que su docente vea cuál es el producto de su estudio, de lo que pensó, de su reflexión, ¿cierto? Y ese producto es en realidad el que garantiza, digamos, una formación. No saber datos, por ejemplo, ¿cierto? Eso no garantiza una educación de calidad. Pero vivir una experiencia en la que el estudiante es productor de conocimiento, productor de saber, ahí sí que se puede hablar de una calidad educativa, ¿no? Entonces ahí hay algo bien interesante en lo que mencionaba Daniel. Bueno, vamos a escuchar, creo que levantó primero la mano Natalia Olano y después escucharemos a Mateo Calderón. Adelante, Natalia.
Aleo, ¿sí me escuchas? Natalia, sí, ahora sí, ahora sí. Sí, ¿me escuchas? Ok, Sí, te escuchamos. digamos que estoy de acuerdo también con mis compañeros que ya han realizado aportes frente a, bueno, que no hay apoyo frente a la educación, hay muchísima desigualdad frente a eso, hay muchísima corrupción. Otro de, digamos, ¿cómo explicarlo? Eh, Ay, no sé, espera un momento. Otro factor que Tranquila, yo digo organiza tus que ideas. también ha sido un bache dentro de la educación virtual, es que hay mucha desinformación frente a la misma. O sea, las personas tienden a pensar que porque tú estudias de forma virtual no vas a aprender de la misma forma en la que lo haces de forma presencial, porque no tienes ahí al profesor o instructor que te esté literal, pues ahí, pues esté contigo realizando cada proceso, porque la educación virtual, a pesar de que sí está acompañada por tutores, pues es muy autónoma. Entonces siento que hay mucha desinformación frente a eso, porque no, siento que no consideran que un profesional que estudió de forma virtual tenga las mismas capacidades que una persona que estudió de forma presencial. Puedo decirlo porque he escuchado muchos comentarios frente a la educación virtual, que pues por eso digo y doy ese aporte. Aparte de eso, siento que pues es duro para, digamos, personas ya que no manejan plataformas, programas, acoplarse también a esta modalidad, porque pues ya el manejo normal de un computador, ya utilizar este tipo de aplicaciones, ya programas, para algunos incluso utilizar Excel es sumamente complicado. También siento que es como otro bachecito que hay, porque pues digamos que hay muchas personas que no han tenido también la oportunidad de pues de irse bueno, sí, acoplando a esta modalidad de estudio. Muchas gracias, Natalia. Bueno, Natalia nos menciona dos conceptos o más bien dos desafíos que son claves, ¿no? Por un lado, el asunto de la autonomía, ¿cierto? La autonomía es un pilar del proyecto pedagógico de la UNAD, es decir, que el perfil del egresado de cualquier carrera de la UNAD siempre supone que es un estudiante autónomo, ¿no? Que es un, un profesional autónomo, una persona autónoma. Ese concepto de autonomía muchas veces está mal entendido, ¿no? Porque yo no sé de dónde viene esa idea de que la autonomía es hacer lo que a mí se me da la gana. ¿Sí? Entonces soy muy autónomo, entonces hago lo que se me da la gana. Eso tal vez tenga otro nombre, pero eso no es autonomía. La autonomía es responsabilizarse, ¿cierto? De las consecuencias que conllevan mis acciones. Esa es la autonomía y digamos que cuando se habla de autonomía aquí en la UNAD, esa es la idea, ¿no? Un profesional responsable que es capaz de anticiparse a las decisiones que toma, a las consecuencias que tienen las decisiones que él toma, ¿no? Entonces esa es un poco la autonomía y como les decía, ese es un pilar del modelo pedagógico de la UNAM. Y Natalia nos decía otra cosa y es, bueno, la adaptación, tal vez la alfabetización digital, podemos llamarlo de esa manera, ¿cierto? Que es el, el contacto constante con eh, software, aplicaciones, redes informáticas, eh, ¿cierto? Que muchas veces abruma a los estudiantes o puede parecer muy difícil. Yo lo que creo es que hay una potencia, ¿cómo decirlo? Eh,
un potencial, ¿sí? Muy interesante para los estudiantes de la UNAD, porque con ese contacto constante con la tecnología se va desarrollando una pericia, ¿cierto?, en el manejo de software, y es, digamos, lo que ahora los centennials, ¿cierto?, los jóvenes llaman que algo es intuitivo, ¿no? Una tecnología intuitiva que se puede, que uno puede saber más o menos cómo funcionan cierto tipo de programas, por ejemplo, los programas de edición de imagen, todos funcionan con unas características muy similares, y eso con el contacto constante con esa tecnología, yo creo que termina siendo una fortaleza para los estudiantes de la UNAD. Yo creo que una vez egresan de una formación como esta, digamos que su pericia está a prueba de software y de aplicaciones nuevas, ¿no? Yo creo que eso genera una gran fortaleza. Entonces, bueno, muchas gracias, Natalia, por tus comentarios. Ah, bueno, otra cosa que dijo Natalia, la credibilidad. Ese era tal vez más importante que el asunto de la pericia. La credibilidad de la modalidad. Yo pienso que si vamos a hablar de la credibilidad, hay que hablarla en dos frentes. Por un lado, la credibilidad de puertas hacia adentro de la universidad, ¿cierto? De si los estudiantes y los profesores creemos que se puede alcanzar una calidad educativa o la excelencia educativa con esta modalidad. Eso habría que evaluarlo, preguntarle a profesores y estudiantes, pues, qué opinan de ese asunto. Y la credibilidad de la modalidad de puertas para afuera, ¿no? ¿Qué opinan los empleadores, por ejemplo, de que un administrador de empresas se haya formado de manera virtual o a distancia, ¿cierto? ¿Qué implicaciones tiene eso en la empleabilidad de los egresados de la universidad? ¿Qué credibilidad tiene los títulos de la UNAD o de una universidad virtual frente a instituciones presenciales, por ejemplo, para hacer un posgrado o incluso ante el Ministerio de Educación colombiano? ¿Cuál es la credibilidad, cierto? Entonces, bueno, eso es bien interesante, es un asunto bien interesante. Yo personalmente creo en las posibilidades, digamos, pedagógicas, académicas de la modalidad. Yo estoy convencido, yo he trabajado, digamos, con el asunto de la tecnología en la educación desde hace muchos años y estoy convencido en que esas posibilidades están allí, ¿cierto? Pero hay que diseñar unas experiencias para que los estudiantes en realidad, digamos, puedan vivir eso, experiencias significativas, ¿cierto? En la modalidad, que se formen de una manera significativa. No simplemente, pues, el asunto de la transmisión de información, ¿no? Porque eso ya está superado, pues, gracias a los medios de comunicación, como yo decía antes. Muchas gracias, Natalia, por tus aportes muy, muy valiosos. Vamos a darle la palabra a Mateo Calderón. Adelante, Mateo. Ok, buenas noches. Bueno, primero yo queríamos pensar eh, que, que cuando empezó la pandemia, tanto educación pública, educación superior, educación privada, quedó en jaque, porque ninguno de las escuelas, universidades estaba preparada pues para lo virtual. Nadie estaba pensando que iba a haber una pandemia, un año y medio, nadie iba a pensar que pues los profesores de un momento a otro iban a estar en una pantalla, tenían
que calificar evaluaciones, hacerlos por plataforma. Lo que yo pienso es que el primer reto aquí es que la educación aún no, no está para virtual, ¿sí? Es diferente, yo creo que la distancia a estudiar virtual, porque he tenido amigos y he escuchado personas que están pagando un semestre 12, 13 millones para sentarse todo el día a escuchar a una persona hablar con guías y así sucesivamente todos los días y así. Pienso que la educación ahorita no está preparada o apenas está surgiendo para lo virtual. Bueno, lo segundo es que, como lo decían mis compañeros, desgraciadamente, el Estado colombiano se ha tenido la intención de que muchas personas tengan acceso a Internet, ¿sí? Pero, pero por Y o X motivo se roban la plata, llega incompleta, como lo que pasó ahorita con las TIC, que se robaron 70.000 millones de pesos de un momento a otro, eso fue en una semana, y solo compraron, si no estoy mal, como 2.000 computadores, y ni siquiera alcanzaron a hacer un contrato con Claro, o sea, sí lo hicieron, pero no alcanzaron ni siquiera a entregar o dar ese contrato de Internet. Bueno, otra, otra opinión que tengo es que si, listo, si uno está a distancia, la misma persona debe ser disciplinada para alcanzar sus proyectos. ¿Qué quiero decir? Que las personas deben ser conscientes que no van a tener un profesor ahí al lado que les va a decir, oiga, haga esto, oiga, sí, oiga, no le va a poner uno si no hace esto. No, ya uno tiene que ser aquí consciente que pues prácticamente aquí uno está solo. Si uno quiere aprender, vale, si no, pues tampoco. O sea, nadie a uno lo va a estar obligando, no, haga esto, lea esto, busque más de esto, no. Yo creo que si uno asume la responsabilidad de estar a distancia, pues es eso, es trabajar uno a distancia, sin que nadie esté ahí al lado o algo, sino la responsabilidad de uno salir adelante por uno solo. Muchas gracias, Mateo. Tengo varios comentarios sobre lo que nos comparte el compañero. El primero es, eh, digamos que una cosa es la autonomía, ¿cierto? Como decíamos antes, y otra cosa es estar aislado, ¿no? No es lo mismo, no es lo mismo. Estar aislado, digamos que no es una buena opción. Aislarse, así uno esté estudiando a distancia, no, no es algo óptimo, digamos, no es algo que deseable. Al contrario, hay un concepto que es la interacción, ¿cierto? Que es esto que estamos haciendo, reuniéndonos, interactuando, conectándonos, y esa interacción, digamos que es válida con, digamos, la interacción entre pares, entre estudiantes, de estudiantes con sus docentes, de, qué sé yo, incluso con el rector, si ustedes pueden interactuar con el rector mucho mejor. Esa interacción es clave para el aprendizaje, ¿cierto? Si uno se aísla, uno perfectamente puede hacerlo, puede aislarse, puede ir cumpliendo, ir avanzando y al final tener ser profesional y tener un diploma ¿cierto?, de profesional. Pero un estudiante aislado no le sacó todo el jugo que tenía la universidad para sacarle. Por eso ese concepto, esa idea de interacción es bastante importante. Yo quiero que ustedes piensen sobre eso, que incluyan ese concepto en el esquema gráfico que tienen que hacer. Recuerden que de esta discusión usted tiene que salir un esquema gráfico, ¿cierto? Que ustedes van a entregar. Entonces, tengan en cuenta ese concepto porque, claro, la autonomía por sí sola suena como, bueno, yo me aíslo. No, no. Es la autonomía junto con la interacción la que permite aproximarse, digamos, a una experiencia educativa significativa. Si no, usted está cumpliendo, usted está en su esquina, digamos, cumpliendo.
Estamos de acuerdo, digamos, ya lo hemos dicho en cuanto a lo de la corrupción, pero también quisiera yo llamar la atención sobre un asunto y es que en el material de estudio, ¿cierto? Habían tres categorías que ustedes deben usar en la realización de su esquema gráfico. Teníamos la categoría macro, ¿cierto? Que se refiere a los desafíos de la educación a distancia, los más grandes, ¿cierto? Los que dependen del Estado, los que dependen de, qué sé yo, los proveedores de Internet, los que dependen de las tecnologías, ¿cierto? Esos son desafíos macro. Pero tenemos desafíos meso, ¿cierto? A nivel de la institución, de la universidad, como la universidad, digamos, qué sé yo, entiende la flexibilidad curricular, todo lo que tiene que ver con el currículo, y desafíos micro que tienen que ver con las relaciones entre docentes y estudiantes. Entonces, fíjense que todos estos desafíos que hemos hablado están categorizados en esas tres categorías. Entonces, eso se tiene que ver reflejado en el esquema gráfico que ustedes van a hacer. Y para mayor claridad, denle una repasadita a las lecturas, al material de estudio, porque allí está muy bien explicado esto. Bueno, Jonathan Steven Martínez, adelante. Ya se nos acabó el tiempo. Adelante, Jonathan. Profesores y compañeros, yo soy asistente de talento humano de la Conferencia Episcopal y he evidenciado un punto importante, es el tema de la credibilidad que se le da al modelo de educación a distancia, porque existe el mito y se refleja mucho actualmente, es como la calidad de conocimiento con el que sale el egresado y los compara de una universidad en el método presencial y en el método virtual. Y pesa mucho, y por eso muchos jóvenes que quieren ingresar en el tema estudiantil, en el tema de la universidad, escogen más el tema presencial, porque pesa muchas veces cuando uno recibe las hojas de vida y ve la diferencia que si salió una universidad método virtual a método presencial, muchas veces, lo he evidenciado en muchos procesos, pesa mucho el haber salido de una universidad presencial. Para mí eso es un punto importante que es un desafío y a través del tiempo me imagino que pues con algunas metodologías y estrategias de la universidad, en las universidades virtuales para cambiar ese concepto que se tiene. Y también la metodología que utilizan los docentes haciendo la preparación virtual y presencial. Obviamente presencial también hay un avance, hay bueno, porque se pueden aclarar las dudas directamente en su momento. En la parte virtual, pues para eso tenemos el foro, pero no hay respuesta de inmediato, a lo que me refiero que puede demorarse la respuesta un día, 2 días, y deja muchos huecos para los estudiantes, por eso también pesa mucho el tema de la educación presencial y que es la metodología que utilizan normalmente, y mucho. No es más, profesor. Muy interesante tu comentario, Jonathan. ¿Me recuerdas dónde es que trabajas? Que no escuché la primera parte. Yo trabajo en la Conferencia Episcopal de Colombia, que es al lado de la Escuela Militar, por la 80. Obviamente es una entidad religiosa, pero también tiene su parte administrativa. Y sí he evidenciado muchos procesos donde realmente pesa, y más que todo por la interacción que hay entre estudiante y profesor. En su momento, a la interacción que hay entre profesor y estudiante por medio digital. Bueno, muchísimas gracias, muy interesante tu aporte. A mí personalmente me parece que, bueno, tal vez es que yo ya hace unos añitos que no soy estudiante, pero tal vez que quedarse con esos vacíos que tú llamas, ¿cierto? Esos vacíos que se dan porque una retroalimentación, por ejemplo, en el foro no hizo explícito cierta idea o se le pasó al tutor, o bueno, esos vacíos, yo no sé, no podrían ser
digamos, como una especie de detonante para que ese estudiante vaya, vuelva, revise y los colme esos vacíos de una manera autónoma, porque yo, por ejemplo, yo tengo dos hijas, son chiquitas, la grande tiene 11, la chiquita tiene 8. Muchas veces, claro, como decía Wilson, ellas vienen con preguntas, con unas preguntas además interesantísimas, pero si yo como papá les respondo la pregunta, me parece a mí, les voy un poco a aplanar su curiosidad, ¿cierto? Se les voy a achatar la curiosidad. Más bien, mi rol como papá sería incentivar esa pregunta, ¿no? Bueno, ¿tú qué piensas de eso que me estás preguntando? ¿Cierto? ¿Dónde lo podemos investigar? Muestra, ¿sí? Porque si uno le responde sí, no, o le da la respuesta 44, pues la curiosidad queda achatada, queda aplanada y va a acudir a respuestas inmediatistas que no le dejan ese vacío. Me parece como pedagogo, como profesor, que esos vacíos podrían, de hecho, ser motores, ¿cierto? Generadores de curiosidad, de ir y buscar más allá, de conectarse con otros estudiantes. Entonces, sí, pretender que todo eso se responda con inmediatez, un poco como sucede en la presencialidad, pues creo que no sé, le quitaría algo de fuerza, creo yo, pero puede que esté equivocado, no sé. Bueno, creo que con la intervención de Jonathan terminamos toda la ronda. Muchísimas gracias, chicos, por sus aportes. Eh, les recuerdo que el resultado de este encuentro debe ser un esquema gráfico, ¿cierto? Entonces, la idea es que puedan hacer, por ejemplo, un mapa conceptual, un mapa mental, yo qué sé, una infografía, un cuadro sinóptico, eh, que recoja la discusión, que recoja todos los elementos que ustedes trajeron a la discusión y también los aportes un poco que yo hice, y no dejen por fuera las categorías que proponen las lecturas. Tienen que organizar los desafíos en esas 3 categorías sin dejar por fuera lo que aquí se discutió en el conversatorio y sin dejar por fuera lo que propone el autor en las lecturas. ¿Listo? Para terminar, quiero saber si ya todos se registraron, hicieron el registro de su asistencia. Voy a poner una vez más el formulario en el chat y bueno, vuelvo a darles la palabra por si quieren hacer comentarios finales, por si quieren agregar, no sé, cualquier cosa, si tienen dudas también, preguntarlas. No sé si las voy a responder, ojo, que yo dejo curiosidad. Entonces, pero pueden plantear sus preguntas. Adelante, Jonathan. Profesor, en el trabajo de ejemplo que va sobre un mapa conceptual, esta mañana leí los 10 retos que proponía el autor de las guías. No me acuerdo muy bien el nombre de la persona. Dentro de cada nivel, que nivel macro, nivel meso y nivel micro, yo escogí en cada una la que realmente afecta en este momento directamente pues el tema de la educación a distancia. Yo puedo plasmar esas 3 que para mí son las más importantes, más el aporte de mis compañeros en ese mapa conceptual. Pues ahí tienes un reto interesante, Jonathan, y es hacerme saber a mí, a través de ese gráfico que tú vas a diseñar, que esos 3 son los más importantes para ti, ¿cierto? Visualmente tiene que quedar eso muy claro. No puede parecer, digamos, que cogiste al azar 3 retos y dejaste por fuera todo el resto, porque yo voy a decir, oiga, este mapa conceptual está incompleto, ¿cierto? Entonces, tu reto, si solamente quieres coger
los 3 más importantes, es dejarme a mí claro por qué esos son los más importantes, por qué los escogiste, ¿cierto? Y por qué estás dejando por fuera los otros desafíos. Entonces es un reto, pero pues puedes asumirlo, o si no, tratar de vincular los 10 desafíos e incluir allí los aportes que hicimos aquí en la discusión. ¿Listo? Bueno, ¿quién más? ¿Algún comentario, algún comentario final? Bueno, chicos, pues muchísimas gracias por haberse quedado hasta el final. Muchísimas gracias por su puntualidad. Les recuerdo, este es el penúltimo encuentro. Solamente queda uno más el sábado y ya se terminan. El reto 2 va hasta el 6 de octubre, ¿no? Entonces, esa es la fecha límite para entregar su trabajo final. Y bueno, les recuerdo, yo soy su consejero académico, no solamente soy su tutor de la cátedra UNADISTA, sino que soy el responsable, ¿cierto? La persona responsable que la universidad puso a cargo de 150 estudiantes. Ustedes hacen parte de mis 150 estudiantes y yo soy su consejero académico, es decir, que no solamente me interesa lo que tiene que ver con la cátedra UNADISTA, me interesa cómo les está yendo, me interesa cómo les va en las otras asignaturas, me interesa el asunto de la homologación, que puedan hacerlo, que la experiencia que están viviendo en la universidad sea completa, que sea significativa. Ese es mi trabajo. Entonces pueden contar conmigo, ya ustedes tienen mis coordenadas de contacto. Yo uso sobre todo una aplicación que se llama Microsoft Teams. Allí estoy conectado la mayoría del tiempo, siempre trato de responder a sus inquietudes, a sus comentarios por allí de manera sincrónica. Los otros canales son asincrónicos, el foro de discusión, el correo electrónico, bueno, eso me toma un poquito más de tiempo responderlo, pero si necesitan de mí de manera inmediata, pueden hacerlo con esta herramienta Microsoft Teams. Ingresan con su correo institucional, ¿cierto? Es una herramienta institucional que si ustedes entran con Gmail o Hotmail no van a poder contactarme, deben entrar con su correo institucional y ponen ahí en el buscador Federico Vargas, ahí les salgo, estoy conectado, me pueden llamar, me pueden escribir, bueno, esa es la herramienta que yo he encontrado, digamos, más pertinente para estar en contacto permanente con ustedes. Así que, nuevamente, muchas gracias por su atención. Espero que nos veamos muy pronto y feliz noche para todos. Estén muy bien. Bueno, tutor, muchas gracias para todos. Que estén bien. Gracias Luego igualmente. para todos. Hasta luego. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego.